La final de la Copa del Mundo de 2026 se disputará. Millones de personas estarán en los estadios. Miles de millones lo verán en pantallas. Será el mayor evento que el mundo haya visto jamás. Y me costó mucho tiempo reunir el valor para decir lo que estoy a punto de decir. Hasta hace poco, era alcohólico, 8 años bebiendo a diario. Perdí mi trabajo, perdí a mi familia, perdí mi dignidad. Hubo noches en las que dormí en el suelo de mi propio apartamento, incapaz de alcanzar la cama. Esa era mi vida. Pero Jesús se me apareció y lo que me mostró sobre lo que sucederá después de la final del Mundial de 2026 es la razón por la que estoy aquí hoy, temblando, pero hablando. Antes de contarte lo que vi, necesito que prestes atención a algo que ya sucedió. A principios de este año, el mundo entero presenció la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia. Una antorcha olímpica con forma de globo dorado, al desplegarse, reveló un pentagrama invertido. En medio del espectáculo aparecieron símbolos extraños, llamas de fuego y referencias al famoso Infierno de Dante, la obra clásica que describe el infierno. ¿Y recuerdas la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París en 2024? El mundo entero presenció esa parodia de la Última Cena, con drag queens en lugar de los apóstoles. Una burla flagrante de lo sagrado para más de 2.000 millones de cristianos. Pero presten atención a esto. Estos son solo dos ejemplos que mencioné, pero en todas las ceremonias de apertura de los grandes eventos mundiales, siempre hay mensajes subliminales, en todas y cada una de ellas, sin excepción. Y ahora llega el Mundial de 2026, comienza en junio, organizado por Estados Unidos, México y Canadá, el mayor evento deportivo de la historia. Más de 48 selecciones nacionales, más de 100 ciudades participantes, miles de millones de personas pendientes de sus pantallas. Y Jesús me mostró lo que se está preparando para este evento. ¿Y qué viene después de la final? Necesito retroceder un poco para que entiendas por qué estoy aquí. Yo era maestra. Dediqué 15 años a enseñar a niños. Era una mujer respetada en mi ciudad, en mi iglesia, en mi familia. Nadie imaginaba lo que ocurría dentro de mi casa. Empezó poco a poco. Una copa de vino para relajarme después de un día duro. Luego, dos. Después, la botella entera. Y luego, ya no era vino. Era cualquier cosa que tuviera alcohol. En 8 años, lo perdí todo. Primero mi trabajo, luego mi marido, después la custodia de mis hijos, luego la casa. Llegué a un punto en que ni siquiera me reconocía en el espejo. La mujer que veía allí, con ojos amarillos, manos temblorosas, no era yo, pero lo fue. Una noche de diciembre me ingresaron de urgencia en el hospital. Mi hígado estaba fallando. Los médicos le dijeron a mi hermana que las probabilidades eran escasas. Más tarde, con lágrimas en los ojos, me contó que el médico había usado la palabra irreversible. Esa noche morí. No es una metáfora. El monitor cardíaco dejó de funcionar. Los médicos me atendieron durante varios minutos y durante ese tiempo no voy a describir todo lo que vi porque me llevaría horas, pero sí diré lo esencial. Vi a dónde iba y no era un lugar tranquilo, era un lugar de una oscuridad tan densa, tan pesada, que sentías su peso sobre tu cuerpo. Una oscuridad que no es la ausencia de luz, es la presencia de algo. Y ese algo reconocía cada pecado, cada mentira, cada vez que había elegido la botella en lugar de mis hijos. Cuando Jesús apareció, la oscuridad retrocedió. No voy a decir que era como en los cuadros. No lo era. Su presencia era... ¿Cómo describirla? Era como si el aire a su alrededor tuviera memoria, como si todas las cosas buenas que habías vivido volvieran de golpe. Él no me juzgó, pero hablaba en serio.
Me tomó de la mano y me dijo que volvería, que aún había tiempo, pero antes de enviarme de regreso, necesitaba mostrarme algo, porque había un mensaje que necesitaba llegar al mundo y necesitaba a alguien que no tuviera nada que perder para transmitirlo. Y fue entonces cuando me enseñó el Mundial de 2026, no como un aficionado viendo un partido, como alguien que está dentro de lo que está sucediendo, sintiendo el peso de cada imagen, comprendiendo el significado de todo lo que vio. Y lo que vi me hizo comprender por qué todos esos símbolos en las ceremonias de apertura de los grandes eventos no eran una coincidencia, eran preparativos, preparándonos para algo que sucederá después de la final de la Copa Mundial de 2026, algo que el mundo entero verá, algo que algunos llamarán un milagro y otros una señal, pero que Jesús me mostró con una claridad que aún siento en mi corazón cada vez que cierro los ojos. Jesús me enseñó el estadio. No sé qué era, no vi el nombre, pero era enorme, más grande que cualquier estadio que haya visto en mi vida, y estaba lleno, completamente lleno. No había ni un hueco libre en las gradas. Banderas de decenas de países, el rugido de millones de voces fundiéndose en un solo sonido, cámaras transmitiendo al mundo entero. Era la final del Mundial de 2026 y yo estaba allí, pero no como un aficionado, estaba allí desde un ángulo que ninguna cámara en el mundo puede captar. Lo vi todo a la vez, vi el campo, vi las gradas, vi el cielo sobre el estadio, y vi lo que sucedía en una dimensión que los ojos físicos no pueden percibir. Y lo que vi en esa dimensión me heló la sangre. Sobre el estadio había una estructura. No era una nube, no era humo, era algo que palpitaba, como si estuviera vivo, una red de energía oscura que se extendía de tribuna en tribuna, conectando las mentes de la gente sin que se dieran cuenta. Jesús me estrechó la mano y dijo: «Escucha con atención, porque lo que va a pasar aquí no tiene que ver con el fútbol. Nunca se trató de fútbol». Y entonces, en medio de la final, antes de que terminara el partido, algo sucedió en el cielo sobre el estadio. Una luz. No era el sol, no eran fuegos artificiales, era una luz que venía del cielo, como si el aire mismo hubiera comenzado a brillar. Una luz que crecía lentamente y que tenía forma. Las cámaras lo captaron. El mundo entero lo vio. Y en cuestión de segundos, las redes sociales estallaron. Los comentaristas dejaron de hablar del partido. Los jugadores en el campo se detuvieron y levantaron la vista. Las gradas guardaron silencio por un instante. Y entonces estalló un sonido que jamás había oído. No era la celebración de un gol, era algo entre llanto, asombro y alegría. Y una voz, que no provenía de ningún altavoz, resonó en todo el estadio. Una voz proclamó que había llegado la era de la paz, que la humanidad había sido elegida, que la división entre los pueblos había terminado. Vi gente caer de rodillas en medio del campo. Vi jugadores llorando y abrazándose sin entender por qué. Vi aficionados de países que se odian abrazándose en las gradas. Y el mundo entero, que lo veía en las pantallas, sintió lo mismo al mismo tiempo. Paz, una paz tan buena, tan convincente, tan hermosa, que nadie quiso cuestionar de dónde venía. Y Jesús me apretó la mano con una fuerza que me dolió, y él dijo: «Este es el mayor engaño en la historia de la humanidad». Me quedé sin aliento. Pregunté: «¿Pero cómo? La gente está en paz, se abrazan, lloran lágrimas de alegría. ¿Cómo podría ser esto un error?». Y me respondió con una tristeza que jamás olvidaré, porque la verdadera paz no se impone desde afuera. La verdadera paz nace desde adentro, cuando el corazón se reconcilia conmigo. Lo que ves es una frecuencia. Es una tecnología que el hombre desarrolló con la ayuda de algo que no es de este mundo.
es una sensación fabricada, proyectada sobre millones de personas al mismo tiempo, para que acepten lo que viene después sin cuestionarlo. Y necesitaba saberlo. ¿Qué sigue? Me miró, y por primera y única vez durante toda aquella experiencia vi en sus ojos algo que solo puedo describir como una urgencia absoluta. Tras esta final, el mundo conocerá a una figura, un líder, alguien que emergerá en las semanas posteriores al evento, utilizando el recuerdo de ese momento de paz colectiva para presentarse como el unificador de la humanidad. No será un político cualquiera. No tendrá la apariencia de un político. Será diferente. Tendrá palabras nunca antes escuchadas. Tendrá respuestas a preguntas que los líderes anteriores nunca lograron responder. Y el mundo, que aún conserva en su corazón el recuerdo de aquella paz en el estadio, lo recibirá con los brazos abiertos. Dios me mostró los rostros de las personas que escuchaban a este líder, y eran rostros de buenas personas. Personas que habían asistido a la iglesia toda su vida, personas que habían criado a sus hijos con los valores del Evangelio, personas que amaban verdaderamente a Dios, e incluso esas personas estaban siendo engañadas, porque el engaño no llegará disfrazado de engaño, llegará disfrazado de respuesta. Y Jesús me dijo algo que todavía resuena en mi interior cada vez que pienso en ello. Diles que cuando vean esa luz en el cielo, cuando sientan esa paz que no tiene explicación lógica, cuando oigan esa voz que habla de unidad y amor universal, es precisamente en ese momento cuando deben cerrar los ojos, caer de rodillas y llamarme por mi nombre, porque esa no es la forma en que me presento. No uso el espectáculo para conquistar corazones, uso el silencio, uso esa voz suave que habla cuando todo a nuestro alrededor está en calma. Uso la paz que no depende de la luz en el cielo ni de la frecuencia en el aire. Quienes me conocen de verdad notarán la diferencia. Quienes no me conocen serán víctimas de abusos. Después de mostrarme el estadio, Jesús me llevó a ver el mundo, no como un mapa, como una visión viva. Países enteros desfilan ante mí como escenas de una película ya rodada, pero aún no estrenada. Y lo que vi me hizo comprender que lo que ocurra después del Mundial de 2026 no será lo mismo para todos los países. Hay países que serán arrasados por lo que se avecina, y hay países que se salvarán. Y la diferencia entre ellos no radica en el tamaño del ejército, no radica en la fortaleza de la economía, no radica en el poder político. Esto es lo que la gente de este país ha hecho con el nombre de Jesús. Primero vi Europa. Vi ciudades que alguna vez fueron el corazón de la fe cristiana en el mundo, cubiertas por una niebla que no era el clima, era la indiferencia acumulada durante décadas. Iglesias vacías, catedrales transformadas en museos, generaciones enteras que crecieron sin haber escuchado jamás el nombre de Jesús pronunciado con reverencia en sus hogares. Jesús me lo dijo con una tristeza que flotaba en el aire. Estos lugares han olvidado de dónde vienen, y cuando llegue el engaño, no tendrán nada en su interior para reconocerlo como tal. Vi los Estados Unidos. Vi un país dividido en dos de una forma que ninguna elección podrá remediar. No era una división política, sino espiritual. Dos pueblos que convivían en el mismo territorio, hablaban el mismo idioma, pero habitaban realidades completamente diferentes. Jesús me mostró que Estados Unidos será uno de los primeros países donde este líder aparecerá públicamente después del Mundial y será recibido con una ovación que se verá en todos los noticieros del mundo. Vi Brasil, y aquí sucedió algo diferente. Cuando Jesús me mostró Brasil, la niebla que cubría otros países era diferente. Todavía había luz. No era la luz de un país perfecto, era la luz de un pueblo que
A pesar de todo, aún invoca el nombre de Dios en momentos de desesperación. Él me dijo, estas personas poseen algo que muchos han perdido. Aún claman mi nombre cuando no hay escapatoria. Aún caen de rodillas cuando el suelo desaparece bajo sus pies. Este clamor será lo que proteja a muchos de ellos de lo que está por venir. Pero él también me advirtió, Brasil será puesto a prueba como nunca antes. La escasez ya existente se agravará, la división existente se profundizará y el engaño llegará disfrazado de algo que parecerá la solución a todo esto. Vi Sudáfrica, vi Filipinas, vi el Reino Unido, vi Canadá. En todos ellos, el mismo patrón, aquellos que mantenían una conexión viva con Dios, incluso imperfecta, incluso llena de contradicciones. Tenían algo en su interior que funcionaba como un detector, una inquietud que no les permitía aceptar el engaño sin cuestionarlo, y aquellos que habían cambiado esa conexión por comodidad, por distracción, por una fe en las apariencias sin sustancia, quedaron completamente al descubierto. Jesús me dijo algo que nunca olvidaré mientras visitaba estos países. El enemigo no necesita destruir la fe de la gente, solo necesita vaciarla. Una fe vacía ocupa el lugar de una fe verdadera, pero carece de su fuerza. Y cuando llega el engaño, la fe vacía no puede resistirlo. Y entonces me mostró a este líder de cerca. No voy a decir que vi un rostro, así no funcionan esas visiones, pero sentí la presencia. Y eso fue lo más perturbador de toda la experiencia, porque la presencia de este líder tenía una cualidad que jamás esperé. Fue agradable, no era amenazante, no era oscuro, era reconfortante, como alguien que por fin entiende lo que sientes, como alguien que tiene la respuesta exacta a la pregunta que te has hecho durante toda la vida. Y Jesús me explicó por qué. El enemigo ha estudiado a la humanidad durante milenios. Sabe exactamente lo que cada generación necesita oír. Sabe dónde duele. Sabe dónde hay vacío. Y enviará a alguien que hable directamente a ese dolor, a ese vacío, con palabras que parezcan ciertas, pero que me alejen de mí. Le pregunté a Jesús, ¿y qué hacemos? Y fue aquí donde me dio la instrucción. Dijo que cuando este líder aparece, cuando todo el mundo habla de él, cuando incluso la gente dentro de las iglesias empieza a decir que tal vez es enviado por Dios, es precisamente en ese momento que los hijos de Dios deben hacer lo contrario que el mundo. El mundo acudirá en masa a Él. Los hijos de Dios necesitan acudir en masa a mí. El mundo querrá escuchar lo que tiene que decir. Los hijos de Dios necesitan encerrarse en silencio y escuchar la voz que les habla desde su interior. El mundo celebrará la unidad que Él promete. Los hijos de Dios deben recordar que la única unidad verdadera es la que se obtiene a través de la cruz. Y me dio una instrucción práctica que me sorprendió por su sencillez. Dijo que en los días posteriores a la final de la Copa del Mundo, cuando el mundo está en euforia, cuando las redes sociales explotan con esa luz y esa paz del estadio, sus hijos deben mantenerse alejados de las pantallas, no para siempre, solo por unos días, días de oración, días de la palabra, días de silencio intencional, porque es en el silencio donde habla la verdadera voz, y es en el ruido donde entra el engaño. Me dijo que muchos de sus hijos estarán protegidos no porque sean más fuertes o más inteligentes, sino porque en el momento adecuado guardarás silencio y lo oirás decir, no es eso, no vayas, y con eso bastará. Pregunté, ¿qué pasa con los que no escuchan? Permaneció en silencio por un momento, y entonces dijo algo que me rompió el corazón. Seguiré llamando, hasta el último momento, seguiré llamando. Pero llega un punto en que el corazón se endurece tanto que ya no puede oír.
no porque yo haya dejado de hablar, sino porque ha dejado de querer escuchar. Y fue aquí donde la perspectiva comenzó a cambiar. Jesús me llevó a un lugar diferente, lejos del estadio, lejos de las ciudades, lejos del ruido del mundo. Era un lugar sencillo, una casa pequeña, una familia reunida, una vela encendida sobre una vieja mesa de madera, una Biblia abierta, y sobre esa casa, una paz que no tenía nada que ver con la frecuencia, ni con la tecnología, ni con la luz en el cielo. Era una paz que trasciende todo entendimiento. Y Jesús me dijo, eso es todo. Eso es lo que quiero para mis hijos cuando el mundo esté sumido en el caos. No los quiero en estadios. No los quiero entre multitudes. Los quiero aquí, con sus seres queridos, con mi palabra, con mi presencia. Porque cuando todo lo que el hombre ha construido comience a desmoronarse, este será el único lugar seguro. Jesús no me dejaría abandonar esa visión sin mostrarme lo que viene después del líder. Necesito ser honesto contigo. Esa fue la parte más difícil de llevar. No porque fuera lo más aterrador, fue lo más definitivo, como cuando un médico entra en la habitación con un diagnóstico y ves en su rostro, incluso antes de que abra la boca, que lo que viene a continuación lo cambiará todo. Esa era la expresión del rostro de Jesús cuando se volvió hacia mí, no por miedo, no por derrota, sino por alguien que sabe lo que está a punto de suceder y que haría cualquier cosa para asegurarse de que quienes lo rodean lo entiendan a tiempo. Me enseñó los meses que vienen después del Mundial. No voy a decir que vi fechas, no las vi, pero vi una secuencia, una progresión, como fichas de dominó que empiezan a caer una tras otra. Y una vez que empieza, nadie puede detenerlo. La primera ficha de dominó es la euforia. El mundo saldrá de la final del Mundial con una euforia colectiva sin precedentes, no solo por la copa, sino por la luz, por la paz que reina en el estadio, y por la promesa que esa experiencia sembrará en el corazón de la gente. Y en medio de esta euforia, nadie querrá hacer caso a las advertencias. Nadie querrá cuestionar. Quien cuestione será tachado de negativo, anticuado, alguien que no puede aceptar que el mundo está cambiando para mejor. Jesús me dijo, la euforia es la primera trampa, porque cuando el corazón está eufórico, la guardia baja, y cuando la guardia baja, cualquier cosa puede entrar. La segunda ficha de dominó es la aceptación. Este líder que surgirá en las semanas posteriores al Mundial será recibido con una rapidez que sorprenderá incluso a los más escépticos. No será una campaña política lenta, será una ola que arrasará países enteros en cuestión de semanas. Y junto con ello, llegarán las propuestas, propuestas que parecerán soluciones a todos los problemas del mundo. Paz en Oriente Medio, una solución a la crisis económica, un nuevo sistema financiero, una nueva identidad global. Y cada propuesta se presentará en el momento preciso en que el mundo necesite con mayor urgencia esa solución específica. Jesús me dijo, el enemigo es paciente, lleva décadas preparándolo, sabe cuando el pan está listo para sacarlo del horno y lo sacará justo en el momento en que el hambre sea mayor. La tercera ficha de dominó es el sistema. Vi algo que no puedo describir completamente porque involucra tecnología que no entiendo del todo, pero eso es lo que Jesús me hizo comprender. Llegará un momento en que participar en el mundo requerirá una elección. No será una decisión violenta. Ningún soldado llamará a tu puerta. Será una decisión silenciosa, casi invisible, una decisión que parecerá tan insignificante, tan burocrática, tan inevitable, que la mayoría la tomará sin darse cuenta de la trascendencia de su elección. Y Jesús me dijo las palabras que más me impactaron de toda esa visión.
Cualquiera que tome esa decisión sin consultarme primero, perderá algo que no podrá recuperar por sí mismo. Permanecí en silencio. Pregunté qué era eso, y él dijo, la capacidad de oír mi voz, no al instante, no de golpe, sino gradualmente, como alguien que poco a poco va perdiendo la audición, y un día se da cuenta de que el silencio a su alrededor no es paz, es ausencia. Esto me destrozó por dentro, porque comprendí que el mayor peligro de lo que está por venir no es físico, no es la guerra, no es el hambre, no es el colapso económico, es una separación espiritual. Es como despertar un día y darse cuenta de que el hilo que te conecta con Dios se ha cortado y ni siquiera sabes cuándo ocurrió. Y entonces Jesús me mostró la cuarta ficha de dominó, el colapso. No voy a entrar en detalles sobre todo lo que vi porque me llevaría horas, pero sí mencionaré lo esencial. El sistema que este líder construirá parecerá sólido, parecerá eterno. La gente construirá su vida sobre él, depositarán en él su seguridad, criarán a sus hijos dentro de él, y entonces, en un momento que el mundo no podrá predecir, se quebrará. No lentamente, de repente. Vi ciudades que eran símbolos de prosperidad, en silencio. No el silencio de una noche tranquila, el silencio de cuando algo que debería estar funcionando se ha detenido. Vi gente mirando fijamente las pantallas de sus teléfonos con una expresión que jamás quiero ver en los rostros de mis seres queridos. La expresión de alguien que se da cuenta de que todo lo que creía sólido no lo era. Y en medio de este colapso, vi las casitas que Jesús me había enseñado antes, con las velas, con las Biblias abiertas, con las familias reunidas, seguían de pie, no porque fueran ricos, no porque se hubieran preparado materialmente mejor que los demás, sino porque tenían algo en su interior que el colapso no podía arrebatar. Estuvieron presentes. Y Jesús me dijo lo último que me dijo en esa visión. Lo dijo con una voz firme pero llena de amor. No construyas donde los hombres construyen. Construye donde yo construyo. Lo que los hombres construyen se derrumbará. Lo que yo construyo permanecerá en pie. Y entonces me dio la última instrucción. Dijo que cuando comience el Mundial de 2026, sus hijos deben hacer tres cosas. Primero, vean la ceremonia de apertura, no para asustarse, sino para confirmar, porque lo que se verá en la ceremonia de apertura del Mundial confirmará que todo lo que digo ahora es cierto. Habrá símbolos, habrá mensajes, y quien sepa qué buscar, los reconocerá. En segundo lugar, cuando esa luz aparezca en el cielo del estadio durante la final, no corras a las pantallas para ver más. Corre a arrodillarte para orar más, porque este es el momento de mayor peligro espiritual que esta generación jamás se enfrentará, y la única protección que funciona en ese momento es una conexión directa conmigo. En tercer lugar, en los días posteriores al evento final, manténganse cerca de sus seres queridos, manténganse cerca de la palabra, aléjense del ruido, porque lo que se implantará en los corazones de las personas a través de ese evento necesitará silencio para activarse. Y entonces, antes de devolverme, Jesús me miró de una manera que solo puedo describir como la mirada de un padre que envía a su hijo a una misión que sabe que será difícil. Y él dijo, sé que es difícil, sé que hablarás y muchos se reirán, sé que hablarás y algunos te llamarán loco, pero recuerda quién eras, recuerda el suelo donde dormías, recuerda las manos que te levantaron de allí. Y él habla, porque hay gente que solo te escuchará a ti. No escucharán a un pastor, no escucharán a un profeta, no escucharán a ningún hombre de Dios, pero sí escucharán a una mujer que lo perdió todo y regresó para contar su historia. Habla en su nombre. Cuando desperté en el hospital, lo primero que hice
fue pedirle a mi hermana que me trajera un trozo de papel y un bolígrafo. Anoté todo lo que recordaba mientras aún lo tenía fresco en la memoria, y me lo guardé para mí durante meses. Tenía miedo, dudaba, le preguntaba a Dios si debía hablar o si solo era mi imaginación. Hasta esta semana, miré las noticias, miré lo que está pasando en el mundo, miré el calendario. El Mundial de 2026 comienza en junio y me di cuenta de que ya no tengo tiempo para tener miedo. Aquí estoy, temblando, pero hablando. No porque sea fuerte, porque me lo ordenaron. Y ahora que he hablado, la responsabilidad recae sobre tus hombros. ¿Qué vas a hacer con lo que has oído? Si este mensaje te conmovió, si te sentiste identificado con lo que se dijo aquí, no lo ignores. Es su voz la que te llama. Comparte esto con alguien que necesite escucharlo antes de que empiece el mundial. Envíalo a esa persona a la que quieres y que está espiritualmente dormida, porque después de la final puede que sea demasiado tarde para sembrar esa semilla. Y escríbelo aquí. Lo oí. Estoy despierto, porque al escribir esto, estás haciendo una declaración. Le estás diciendo al cielo y al infierno que no te van a tomar por sorpresa, y rezaré por cada persona que escribe, absolutamente todos y cada uno, porque a partir de ahora formas parte de la misión que Jesús me encomendó la noche en que debería haber muerto. Que Dios los proteja a todos y cada uno de ustedes, que Dios proteja a sus familias, y cuando esa luz aparezca en el cielo sobre el estadio, ya sabrás exactamente qué hacer. Y ahora necesito hablar con ustedes, que se han quedado hasta ahora. No fue casualidad. Dios me mostró en una visión que habría personas que empezarían a ver este video y lo dejarían. Personas que lo escucharían hasta la mitad y se irían. Personas que pensarían que era una exageración y personas que se quedarían hasta el final. Y me dijo con una claridad que aún siento en mi corazón: aquellos que se quedan hasta el final son aquellos cuyos corazones ya están preparados para recibir lo que está por venir. Tú que estás aquí ahora, Dios te ve, Él sabe tu nombre, Él sabe lo que llevas dentro, Él sabe las dudas que tienes sobre Él, Él sabe las veces que intentaste creer y no pudiste. Él sabe las oraciones que elevaste a solas en la oscuridad pensando que nadie te escuchaba. Él estaba escuchando, siempre lo había hecho, y me pidió que te lo dijera directamente. No te he olvidado, jamás te olvidé. Lo que viene será duro para muchos, pero para ti, que te quedaste, para ti, que escuchaste, para ti, que creíste incluso cuando todo a tu alrededor gritaba que no había razón para creer. Yo seré tu refugio. Yo seré tu paz cuando el mundo a tu alrededor ya no tenga ninguna. No te irás de aquí de la misma manera en que entraste. Si sentiste algo mientras escuchabas, si una lágrima cayó sin que entendieras por qué, si tu corazón se encogió de una manera que no puedes explicar, no lo ignores. Es Él. Es su voz la que te llama por tu nombre. Respuesta: aún hay tiempo, y Él está esperando.